grabando. Así que hace rato que tenía pendiente la visita aquí a Fuente Toscana y a verte, pues, Jota. Muchas gracias, compadre, Un bienvenido. seguidor desde los inicios. ¿Te acordáis cuando te fuiste a viajar? Que fue como un poco la previa a la creación de este espacio. Sí, ya casi 10 años ya de ese viaje, me salen de repente recuerdos que ya pasaron 10 años, es como, bueno, Es un ya son 10 años ya, suspiro. bueno. Sí, pasa rápido el tiempo, pero nada, pues aquí estamos. La cocina yo sé que desde siempre fue parte, bueno, en nuestras familias migrantes siempre es parte de la idiosincrasia, de parte de quienes somos, pero por ese amor por la cocina, para llegar a estar aquí en Fuente Toscana y con esta trayectoria de 8 años, que hace poquito se cumplió el aniversario 8, nació un poco en ese conocer el mundo desde otra vereda, quizás migrando, si estuviste harto rato fuera y trabajando allá en diferentes cocinas, no solamente en cocina, también en otras cosas, y conocer eso, por ahí nace como dijiste ya, por aquí va mi camino, porque no eres cocinero, Sí. tampoco estáis ligados, entre comillas, Sí. profesionalmente al área como administrativa, sino que eres agrónomo, ¿cachai? Sí, sin duda, o sea, la experiencia de no solo viajar, sino que trabajar afuera en distintas cosas, trabajé en camping, en viña, en cocina, en huerta orgánica, en casas espirituales, de verdad que trabajamos de todo y uno va recogiendo experiencias que finalmente cuando uno construye proyectos siempre saca de las cosas buenas de cada vivencia, de los lugares, de las los personas, los ambientes. Y siempre he pensado que Ovalle tiene esa multiculturalidad súper como escondida, multiculturalidad súper escondida, ¿cachai? Que me hacía sentido un poco con cosas del viaje, ¿cachai? Cosas como las cosas de la historia de los palestinos, ¿cachai? De tu familia. Son cosas que después uno va viendo allá y no sé, como que te va conectando finalmente con todo eso. Yo creo que un poco que lo que vivimos acá en la cotidianidad familiar, que claro, yo ahora de adulto me hago consciente y agarro esas raíces y las hago mías. Po. Cuando somos más cabros, más jóvenes, la verdad que pasan a ser como la rutina normal. Po. Costumbres que tenías tú en familia con los rasgos y las características italianas. Y en lo mismo en mi ejemplo de ese saber que es palestino, ¿cachai? En tanto en la forma de ser y en los sabores, en desarrollarse en la comunidad, y es parte de eso que yo creo que es un punto de madurez, que como agarrar eso y darse cuenta de dónde uno viene para saber dónde va. Sí, es súper importante, o por lo menos para mí, no necesariamente puede ser para todos, pero para mí es súper importante el conocer las raíces, ¿cachai? Ver cómo se hacía antes, Claro. Conocer el territorio, ¿cachai? No solo de donde uno viene, sino que las cosas que se hacían antes en el territorio. Aquí Ovalle, Limarí y el Norte Verde tienen una cultura súper antigua que hoy en día la puedes ver en distintas cosas, en la misma cocina, en los productos. Obviamente hay cosas que se han perdido, cosas que quizás se pueden recuperar, pero por ejemplo, a mí una de las cosas que más me vuelve la cabeza es la relación que tenían las antiguas culturas de este territorio con el mar, ¿cachai? O sea, en el 2006 creo que fue el año que descubrieron en los Vilos una de las osamentas humanas más antiguas de Latinoamérica. Imagínate. Son 11.250 años atrás. Y cuando le hicieron los estudios para determinar los años y también las cosas que comía, bueno, corvina, macha, loco, y el mestizaje entre cordillera y mar también, porque existía ese trueque y ese... De hecho, se cree que esa mixtura entre cordillera y mar la vino a dar un poco los incas. Esa como mixtura entre ambas. Quizás desde el comercio, desde el... Sí, pero desde el comercio, que finalmente se termina viendo desde distintas culturas, obviamente desde la cocina. Claro. Porque ellos ya lo hacían ya.
¿cachai? Pero aquí vemos que había una gran relación muy estrecha de la cultura antigua acá con el mar, ¿cachai? Y que eso quizás se ha perdido un poco, sobre todo en el cuidado. Las cosas que nos amenazan como Dominga, ¿cachai? Es como, bueno, ¿cómo podemos pensar en algo así, ¿cachai? Yo siempre he pensado que claro, los índices económicos a nivel país se miden en esta actividad extractivista, tanto del mar, de minerales y de muchas otras más. Pero si llegáramos a tener la conciencia de que desde el turismo, desde estos saberes ancestrales, se puede existir una retribución económica bien potente, que otros lugares lo hacen, po. Es mucho más circular también. Totalmente, como el de turismo. resguardo y no Sí, y hay muchas cosas que se relacionan a eso. Por ejemplo, hoy en día en los vinos, ¿cachai? Los vinos, los chardonnays más reconocidos de Chile y Latinoamérica son del norte, de Huasco y de Limarí. Y una de las particularidades que tienen es que están en suelos calcáreos, que esa hueá básicamente es fondo marino, ¿cachai? Entonces es que ahí como todo se conecta. Y después tú ves los mismos mariscos que conectan perfecto con nuestros vinos, ¿cachai? Claro. Y las cosas de cordillera que funcionan perfecto con los vinos de cordillera. Entonces esta zona tiene una cultura súper rica, pero también tiene un relato que yo creo que cada vez está saliendo. Está en vías. Como personas como tú, y hay muchos otros gestores que son locales que tienen que ver con cocina y otros ambientes también. El Limarí sí está dentro de los top con respecto a turismo y a muchos otros temas, ¿cachai? Entonces es súper importante ese trabajo que se hace anónimamente, como tú acá, porque tú haces cocina italiana a la limarina, en donde rescatas esos sabores y esas recetas y esas técnicas de Mediterráneo, pero con productos de acá, ¿cachai? Sí, pero hace un tiempo cambiamos migramos nuestro concepto de cocina, filosofía, ¿ya? Y hoy en día nosotros, hace ya unos 2 años yo creo, nos definimos como una cocina mediterránea migrante. Perfecto. ¿Cachai? Porque también nos dimos cuenta de que todas las culturas que han migrado a este territorio, palestinos, franceses, italianos, españoles, croatas, españoles, claro, mallorquines, todos vienen de climas mediterráneos, ¿cachai? Entonces igual hay una conexión super heavy con los productos, como lo bien que se asentaron esas culturas acá, ¿cachai? Y lo que ha repercutido en las distintas partes de la cultura, pero lo que nos convoca básicamente en la cocina. Y que principalmente el clima y el terroir es muy parecido a Mediterráneo. O sea, que es un clima mediterráneo. Hace un par de semanas hablaba con tío Hanna Jarufe y me decía que Beyala era la foto al de Marí. Claro. Y que muchas veces ellos, como está el invierno y el verano al revés, claro, ellos veían el invierno en Palestina, en Beyala, en los sectores, y más o menos auguraban cómo iba a estar el invierno acá con respecto a las lluvias, que siempre ha sido nuestro tema de la sequía, ¿cachai? Entonces es anecdótico el tema de esa cercanía. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Palestina, en Belén, y claro, toda esa zona es muy, muy acá, un poco más seca, ¿sí? Ya. Pero quizás también ha cambiado también, me imagino. Claro. Pero los cultivos, se siente en casa. Recorrimos harto en auto, Jordania, y claro, encontráis valles muy parecidos a estos de acá. Entonces había mucha relación. Oye, recién hablaste de los vinos. Cuéntame del reconocimiento que te hizo la revista CAP con respecto a la mejor carta de vinos a nivel país. Bueno, súper contento. Un ranking que hacen hace 3 años. La CAP, principalmente su directora Ana María Barahona. Hace poquito estuvo acá, creo que vino. Sí, vino a hacer unos videos justamente por el premio. Y el crítico gastronómico Carlos Reyes, que es uno de los mejores críticos de aquí de Chile, que también es el que escribe la guía Copec, en la que antiguamente escribía la CAP, que era guía 100. Y hace 3 años hacen este ranking con las mejores cartas de vino y que ha llegado un poco a
cambiar un poco la escena de los restaurantes, sobre todo en Santiago. Nosotros somos el único restaurante de región que ha estado en el ranking de los 10 primeros los 3 años consecutivos. Perfecto. Y los 3 años hemos estado en el podio y 2 años consecutivos el primer lugar. Es súper importante, ¿eh? Es súper importante. Es que porque, bueno, dicen que es más difícil mantenerse que llegar. Es indudable que todos como los competidores, por así decirlo, los restaurantes que más le dan importancia al vino, subieron el nivel así súper heavy. En general casi todos pusieron más vino, nosotros hicimos lo contrario, nos achicamos, pulimos mucho más nuestra curatoría. Y nada, la verdad estoy súper feliz con la carta, y por el reconocimiento de año consecutivo ya cuento que aparte de ser un aporte para tu marca, para tu lugar, para tu concepto, es un aporte al Limarí, porque de repente pasa un poco por abajo de la mesa, pero el Limarí, gracias a ti y a Fuente Toscana y al tremendo trabajo que hiciste con la cava, que también hiciste especialmente, con toda la técnica y todo lo específico que tiene que tener una buena cava, ¿cachai? Reconocida a nivel nacional, po. Hace pocos días lo conversaba en el grupo de cocineros en movimiento que tenemos en WhatsApp. No recuerdo cuál era la conversación de tema de patrimonio, de cosas de estas competencias entre restaurantes, el ego de los cocineros, ¿cachai? De las marcas. Y le decía, ojo, y un poco del centralismo de Santiago, ¿cachai? Y yo les decía, ojo, en Ovalle está el restaurante con el primer premio hace 2 años de la mejor carta de vinos a nivel nacional. ¿Cachai? Sí, y muchos sabían, otros aplaudían, se sorprendían y iba a campo, ¿cachai? Cuando yo abrí Fuente Toscana, siempre uno de los objetivos era lograr traer gente para Ovalle. O sea, entregarle a Ovalle ese lugar que para mi gusto faltaba un poco. Y creo que lo logramos con creces. O sea, hoy en día vienen personas solo a comer para acá, ¿cachai? Hay personas que han venido por el Día de Santiago a probar y a conocer algo de alrededores, pero es el epicentro. Turistas extranjeros, brasileños, que saben que aquí tenemos como los brasileños son locos por los vinos, ¿cachai? Entonces saben que tenemos aquí cosas como súper raras, difíciles de encontrar en el mundo, ¿cachai? Porque los vinos es un mundo súper amplio, pero como súper nerd también, ¿cachai? Yeah. Entonces muy de nicho. Sí, totalmente. O sea, hay botellas que cuestan, no sé, 17 palos. Es una locura, palos, claro, ¿cachai? Sí. Y de 1700 y tantos, botellas de 1800 y tantos. Sí, pero, o sea, por ejemplo, hay el vino más caro del mundo que se llama la Romanée Conti, y esa usted la compráis como en blanco, ¿cachai? O sea, tú podéis comprar como, ponte tú, no me acuerdo el año, pero podéis comprar el año 2028. Ya. Y cuesta, no sé, 7 palos, ¿cachai? Si lo compráis así. Y esa weá te va a llegar, weón, en, no sé, 10 años más, claro, ¿cachai? Es heavy, sin cosecharlo, hacerlo, el reposar y toda la curatoría que significa eso. Los vinos, para los que no cachan, los vinos no son caros porque generalmente salen caros de la bodega, eso es una excepción aparte, pero en general son caros porque son escasos, ¿cachai? Claro. Son muy, 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 muy limitados y generalmente cosas como extrañas, ¿cachai? Entonces hay un mundo de encontrar botellas, ¿cachai? Tenemos un gran importador de vino que es de los mejores de Latinoamérica, y que tenemos la suerte de trabajar con él desde Caberibo, y le importábamos cerveza italiana. O sea, él importaba cerveza italiana, nosotros le comprábamos aquí cerveza italiana cuando nosotros éramos una sanguichería italiana. Sí, recuerdo. Así que, no, la verdad, es una carta inspirada en un par de experiencias que tuve, sobre todo en el País Vasco, de restaurantes que están en un pueblo, bueno, ni siquiera es como llamarlo pueblo, es como un caserío, ¿cachai? Yeah. Y que, no sé, restaurantes, Asador Echeverri, por ejemplo, que está ahí, 6.000 referencias, 4.000 referencias, etiquetas, ¿cachai? No botellas, etiquetas, ¿cachai? Es una locura, bueno. Y la gente va para allá, bueno, a comer rico y a tomar vino, bueno, referentes. Entonces eso fue como, bueno, ¿por qué no puede haber un lugar, claro, bueno, así, bueno?
Esa es la inquietud, ¿por qué no acá? Sí, y empecé a pensar, ¿y qué lugar hay aquí en Chile, weón? Y fue como, weón, no hay ninguno, weón, ¿cachai? No hay ninguno, o sea, los restaurantes, por supuesto que hay restaurantes como especializados en vinos, ¿cachai? Pero no que tuviera una carta y dijera así como, oye, weón, qué rico para allá, para ir a tomar una cosita, ¿cachai? Entonces, esa fue un poco la inspiración, esa fue un poco la idea de tratar de crear un lugar que el amante del vino venga a este lugar a tomar vino, a comer rico, y eso es traer gente para Valle, ¿cachai? Claro, es que esa amplia visión que tuviste casi desde el inicio de Fuente Toscana es súper rescatable, porque claro, tenemos lugares, hablando de cocina, gastronomía, acá en el Lima, tenemos lugares que nacen de crear un negocio, una marca y teniendo la conciencia de que el ambiente gastronómico sí se trabaja harto, pero sí existe un buen margen a la hora monetaria, ¿cachai? Pero esta visión de que nos contáis acá es bien escasa, po. Y se nota el cariño, se nota el amor por la cocina, por el territorio, y es lo que ha traído el espejo del éxito, po, ¿cachai? Yo creo que por ahí va un poco que lo que he hablado en las entrevistas anteriores con otras personas, de la pasión, po. Que Sí. si no trabajáis desde ahí, no, Sí, no hay sentido, po. No hay forma de llegar a 10 años si no hay algo de eso. Porque, Totalmente. bueno, o sea, yo reconozco que trago muchas veces a punto de tirar la esponja, weón. Porque es un rubro súper difícil. Súper weón. difícil, O sea, tú súper difícil. lo sabes mejor que nadie, weón. Es un rubro súper difícil que en los últimos años, después de la pandemia, se ha puesto más difícil, ¿cachai? Porque todos los costos están súper heavy, ¿cachai? Y aparte los costos cambian los paradigmas del comportamiento de la gente, que la gente Sí, ya sale menos. sí. Aparte que nosotros, igual desde hace como 2 años, dimos un giro como a una oferta un poquito más turística, por así decirlo, pensando siempre en el producto local, ¿cachai? Por ejemplo, nosotros ya no ocupamos leche en caja de vaca, nosotros ocupamos leche cabra de fresca, que nos llega cada 2 días, ¿cachai? La trabajamos nosotros, la pasteurizamos nosotros. La leche de cabra también. La de leche cabra, perdón. Leche cabra fresca. Ya no trabajamos con leche vaca, salvo algunas cositas así muy excepcionales, pero en su mayoría trabajamos con leche cabra fresca. Bueno, los quesos de cabra también son todos de aquí. Se los compramos a la Yasna de Caprinos Villaseca, Perfecto. que otro proyectazo premiado que ha dado que hablar, que ha puesto el territorio como un lugar quesero. Le damos el valor al queso, a ese producto ancestral de acá de la zona que... Yo siempre cuento la historia que para se van a enojar los de la Muni, pero siempre cuento la historia que para ¿cómo se llama? Para el eclipse, ¿ya? En el kilómetro 352 de la ruta 5 pusieron un letrero de Ovalle que decía: bienvenido a Ovalle, zona pisquera, vinera y cervecera. Así como, weón, ¿de qué me perdí, weón? Entremos a la crítica, ¿no? Entremos a la crítica. Así como, weón, por cómo chuchas le ponen, weón, que somos una zona cervecera. La gente, yo te lo juro, la gente venía acá a preguntar, oye, ¿qué cerveza hay de acá? Porque leí un letrero, weón, que había muchos turistas en ese tiempo. Me imagino, yo no estaba acá para el tema de la... Y dijo, y así como, weón, ¿y qué pasa con el queso de cabra? ¿Qué pasa con los crianceros, weón? O sea, ¿cómo te mandáis tal ranazo, weón? Y tantas otras cosas, productos de acá, weón. Bueno, o sea, claro, o sea, no es solo eso, ¿cachai? Pero, weón, tú andas a pegarte una vuelta a la Vega, weón. Queso cabra Ovalle, tomate Ovalle, chirimoya Ovalle, weón, papa La Serena, weón. Bueno, nosotros somos el verdadero huerto, weón, de Santiago, weón. Yo creo que le falta un poquito a la gente que se mueve en ese ambiente municipal de turismo y cosas así. Bueno, se nos fue el Juancho que tenía esa visión más parecida a la nuestra y que harto avanzó en el tema turista con esta visión más amplia, ¿cachai? Que llega gente de repente a trabajar en las municipalidades de otros lados por el currículum que tienen, pero no tienen ese cariño, ese conocimiento que tenemos
aunque no seamos expertos en el tema, pero tierra, po, Sí. calle, po, los Peñones, weón, Valle del Encanto, Pichasca, ¿cachai? Pero sé que igual se están formando cosas súper súper entretes que yo por lo menos hace de los 8 años que llevo metido en esto no como que no lo había visto. Ya. Armamos una red asociativa súper enfocada al turismo, súper completa, weón. Las personas de Corfo nos decían que era muy raro que estas redes asociativas hubieran tantas personas, son como 11 o 12 empresas y que de hecho son muy pocas las que hacen turismo 100%, ¿cachai? De hecho creo que hay una, pero todos los otros somos restaurantes, hoteles, bueno, hoteles, harto turismo, pero pisquera, viña, aceites de oliva, ¿cachai? La cooperativa Control, que ha sido clave en último tiempo como para juntar a los distintos actores que quieren ya, oye, hagamos la hueá de una vez por todas. Pero que ¿cachai? principalmente son iniciativas que nacen desde lo privado y que de ahí empiezan a migrar a lo público, ¿cachai? Por la misma asociatividad. Exacto, o sea, es muy importante trabajar en conjunto, ¿cachai? O sea, tenemos que estar todos alineados. De repente igual el aparataje público es de repente lento, ¿cachai? No solo las municipalidades, las gobernaciones, ¿cachai? El Corfo, o sea, todos sabemos que es medio lento, ¿cachai? Sí. Entonces, pero igual un mega culpa que hago yo como de la parte privada es que igual siempre le hemos tirado la pelota, ¿cachai? En el sentido así como, más que tirar la pelota, siempre hemos esperado a que ellos agrupen, articulen, ¿cachai? Que en mi pensamiento es lo que deberían hacer, pero si nadie lo hace, hay que hacerlo. Claro, ¿cachai? Parte de la sociedad completa tenemos que unir fuerzas todo el rato. Pero también es muy importante saber de que todos tenemos que trabajar en conjunto, o sea, se tienen que sumar. Eso es precisamente lo difícil, porque no existe la conciencia. Yo cuando estuve en el barrio Independencia, que estábamos metidos igual, sí. El tema de la competencia, que está tan metida en cada emprendedor que está y la colaboración tan nula, ¿cachai? Entonces cuesta y hay que remarla, que al final terminaba un poco aburrido y con el tema. Esa fue mi primera como participación en una asociación gremial o como se llama, ¿cachai? Y no, claro, era complejo, era súper complejo, pero a raíz de eso también formamos el Consejo Territorial de Turismo y Producción del Limarí, que básicamente somos los mismos de la red asociativa, pero un poco más, pero también para hacer, porque la red asociativa es algo como súper particular, ¿cachai? Pero tiene que haber una articulación real, y no solo para la foto, de lo público y lo privado, ¿cachai? Claro. Y que aquí no se hace, ¿cachai? Y la región tampoco. El otro día tuvimos un seminario de enoturismo en Montepatria, que bacán que se hizo en Montepatria, estuvo muy lindo. Yo hice con la Vivimos Naim de Huácar, hicimos una cata maridaje, estuvo súper entretenido, con pisco y con vino, así que estuvo súper chora. Y una de las cosas que hablábamos, o sea, por supuesto que se tienen que articular las provincias, ¿cierto? Las comunas, las provincias, pero también las provincias, ¿cachai? Claro. No solo las comunas, sino que tiene que hablar el Limarí Choapa como un conjunto. Porque una de las cosas que yo pensaba cuando cambiamos esto de la cocina migrante, nosotros antes, de hecho, nuestra bajada de logo era Cocina Migrante Limarí, antes de ser Cocina Mediterránea Migrante. Eso fue un par de años. Y claro, siempre era Limarí, pero cuando me empecé a dar cuenta que los productos, puta, eran los mismos del Valle del Elqui, eran los mismos Choapa, eran los mismos de Huasco, weón. Que las caletas son muy parecidas. Exacto, ¿cachai? El tema precordillerano también es muy parecido. La costa es básicamente la misma, ¿cachai? Entonces, y el cambio definitivo fue justamente cuando hicimos la primera convención de vinos del Limarí, que fue empezó como una cena maridaje típica, pero dándole sentido. En el fondo queríamos dar a conocer de que los mejores chardonnay de Chile están en Limarí,
y de que todas las viñas vienen a buscar uva para acá, ¿cachai? Porque, bueno, es la mejor. Entonces, una semana antes, nosotros ya veníamos probando todos los Chardonnay Limarí, que son caleta. No exagero que son 20. ¿Cachai? Son de verdad 20 Chardonnays que hay de etiquetas del Limarí. Y una semana antes, mi amigo Héctor, con el que hicimos, que es el viticultor de la Viña Tabalí, nos juntamos a cenar y venía llegando Huasco con una botella sin etiqueta. Me dice, me voy a probar esta weá. Bueno, un vino que estaba exquisito, y era todo el perfil de Limarí. Y fue como, bueno, esta weá es Limarí. Entonces veníamos probando todo, así que veníamos ya con la ñata bien calibrada. Y me dice, bueno, esta weá es de Huasco. Y era de un enólogo que ha trabajado históricamente acá en Limarí, antes en Tamaya, J.P. Martán, y que estaba haciendo unos chardonnay allá y que era espectacular. Y fue como, metámoslo como oculto en la cata, ¿cachai? No digamos que es de Huasco y después lo vamos a conocer. Bueno, fue todo un éxito. Ese año salió mejor Chardonnay, Viña Revelación, ganó como 3 premios más con sus otros vinos. Pero de ahí a nosotros nos hizo un clic, que era porque, bueno, yo decía, bueno, Limarí es lo mejor y es único en cuanto a los vinos, ¿cachai? Y después llega algo de Huasco, fue como, weón, allá también está, ¿cachai? Sí, entonces a la chucha Limarí, la magia. Entonces de ahí empezamos a pensar en un concepto más grande que uniera esto, y llegamos a un libro súper interesante que hizo la Corfo en 1950, que se llama Geografía Económica de Chile, y que divide Chile en 6 regiones naturales. Norte Grande, Norte Chico, Núcleo Central. Eso ya es investigación más profunda de llegar a esos libros. No, o sea, es que cuando tú hablas de terroir, weón, tiene que haber un sustento, weón. Y claro, ¿y qué es terroir? Bueno, terroir es el clima, el suelo, es la cultura, y tiene que ver con la misma personas. uva, ¿cachai? Sí, la cultura y cómo se relaciona la viticultura, finalmente, cómo se relaciona el humano con la vid. Y lo que definía justamente estas regiones naturales de Chile era eso, ¿cachai? Las uvas productivas, culturales, geográficas, climáticas, ¿cachai? Entonces, la ley de denominaciones de origen del vino se hizo como el año 70 y algo. Esta weá estaba hecho, weón, 25 años antes, weón, ¿cachai? Y mucho mejor. Hoy en día las denominaciones de origen de Chile no tienen ningún sustento, weón, ¿cachai? Es como, weón, lo abarca. Como, weón, ¿qué weá diferente en lo abarca que, weón, en Lleida? Absolutamente nada, ¿cachai? O sea, es para no llamarse San Antonio, weón, claro, ¿cachai? Claro. Entonces, no tiene hoy en día las denominaciones de origen chilenas no tienen ningún puto sentido. Entonces, lo que hizo la Corfo en los años 50 era lo que había que hacer. ¿Cachai? Entonces, el norte chico es lo que toda la vida nosotros los nortinos lo conocemos con el norte verde. Bueno, aquí hay taxi norte verde, radio norte verde, mobiliaria norte verde. Es un concepto ya en nuestra ADN. Bueno, totalmente. Es un concepto coloquial que uno de los primeros en acuñarlo fue David Perry, que es nieto de Juan Antonio Perry, que fundó Valle, que fue un médico del Instituto Nacional, que era un weón que le decían el médico del pueblo, era un crack, por eso nuestro hospital se llama David Perry, era un naturista, y el weón tiene un libro que más que un libro fueron unas cartas que le envió a un amigo, y ahí el weón se murió, y el amigo pescó todas estas cartas y las hizo libro. Perfecto. Y este libro lo escribió en 1932, y que se llama eso cuando Valle era esto, ¿no? Para los 100 años de Valle, po. Era justo para los 100 años de Valle. Y el libro se trata de cómo se imaginaba Valle en 100 años más. O sea, ahora en el 2032. ¿Cachai? Es súper bonito el libro, bueno. Yo lo tengo. La corporación sacó una edición hace algún tiempo. Yo lo tenía, bueno, en PDF. Y el otro día me lo topé en la feria del libro, bueno. No tenía idea que habían, y creo que compré como 2 o 3, regalé por ahí, porque es un libro súper... ¿Y qué es lo que habla? Habla de la recuperación de la vegetación, habla de los vinos, habla de que se imagina al Limarí como
posicionado sus vinos en Europa, ¿cachai? Que no tiene nada que envidiarle a los vinos franceses, de Estados Unidos, qué sé. Qué bueno. Entonces, no, es súper, súper bonito el libro, yo se lo recomiendo. Cualquier persona me lo puede pedir, se lo mando por PDF. Tengo la... De hecho, o también lo pueden sacar también en Biblioteca Nacional, esa página Memoria, vale. Pero ustedes lo googlean y les va a salir. Se llama, ¿qué día es el aniversario Valle? 27 de abril. 27 de abril. Se llama 27 de abril de 2032. Así se llama el libro. Sí, una vez hablamos. Es buenísimo. Sí. Es buenísimo. Lo tengo pendiente. Recuerdo que una vez lo vi allá afuera afuera de tu oficina. Tenía ahí unos libritos. ¿Te acordás que hablamos una vez? No, ese no lo tenía. No, porque no. Pero hablamos de libros, si no me lo comentaste. Sí, no, los que tengo ahí son los de esta chica que no recuerdo su nombre, pero que es lo que hace la investigación de los pueblos dieguitas en la comida. Dale. Y son 3 libros que son súper buenos. Oye, pero que se repite esa historia de... No se trata de decir que el tiempo pasado fue mejor, pero la hora de esta investigación que viene desde el 1930 y ese trabajo que si hubiera sido en el tiempo consistente, quizás dónde estaríamos. No solamente nosotros, el país completo, diferentes lugares. Pero igual varias cosas se han dado de las que decía, por ejemplo, o sea, a pesar de la sequía, la tecnificación agrícola que ha tenido este territorio en los últimos, no sé, 50 años, ha sido notable, sí. ¿Cachai? O sea, en tecnología, ¿cachai? En eficiencia, podemos estar de acuerdo o no con distintas cosas, ¿cachai? Pero no sé, hoy en día se están sacando las mejores cerezas, las primeras cerezas en el hemisferio sur, ¿cachai? Los reconocimientos de la uva a nivel mundial, de las clementinas, de las mandarinas. Entonces, parte de lo que ha dicho, lo que no se ha cumplido ha sido como una recuperación de toda la costa como de Frei Jorge, ¿cachai? Él se imaginaba como recuperación como forestal, ¿cachai? Y eso obviamente no pasa ahora. Pero literatura, qué importante. Sí, ¿no? Y la visión del gallo. Bueno, y él también tiene otros libros y él fue de los primeros en acuñar o que sale en escrito el término norte verde, ¿cachai? De referirse en este territorio. Okay. Entonces, y aparte que es bonito, Norte Chico, nombre malo. Sí, Suena comercial, pues. No, Norte Verde es más nuestro. No, claro, sí. Es más personal, así que. ¿Y cómo lo define la Corfo? Desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua. Entonces es parte de la quinta región. Y que en el colegio, que lo que nos enseñaron como la zona de los valles transversales, o sea, después de Copiapó para arriba empieza la Pampa y del río Aconcagua para abajo, túnel El Melón, empieza el Valle Central, claro. ¿Cachai? Como que todo el mundo se imagina Chile como la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, un valle central, y que todo Chile es así. Y no, pues esa weá recién empieza como en Pelequén, ¿cachai? Y termina como en Concepción, que cambia un poco el clima, cambia sobre todo la cordillera de la costa con la cordillera de Nahuelbuta. Pero si tú miráis Google Maps y miráis esta zona, claro, es puro cerro, pues, weón, ¿cachai? O sea, la serranía intermedia, weón, es puro cerro, weón. Y tenemos conexión de Andes con la cordillera de la costa y estos valles que se han formado por la deglaciación, weón, de millones de años, ¿cachai? Pero es puro cerro, pues, weón. Entonces, obviamente que eso va a influir culturalmente, claro, y finalmente todo en la forma de desarrollar economía, de productividad, ¿cachai? De consumo. Y desde ahí entender muchos fenómenos que vivimos. Y eso es terroir, pues, ¿cachai? Finalmente. Entonces, de hecho, justo, bueno, es casualidad, weón, pero estoy con la polera norte verde. Y esta es de River Plate. Y claro, y aparte como lo que hablábamos, como que todo habla, ¿cachai? Hay un relato, y cada vez nosotros siempre decimos con mi amigo Héctor que nosotros tiramos un hilito y sacamos una malla, güey, ¿cachai? Y cada vez que investigamos más, como ahora nos está ayudando un gran amigo, Eder ¿Cómo González? Masificar esa información que conversamos en esta mesa y que claro,
para los más apasionados, con los que están metidos en la cocina y en ese ambiente, es una conversación cotidiana. Pero para la gente normal de acá, no lo es, po. Entonces, ese poco arraigo por lo local que yo intento desde antes de Razi, de mostrar en redes sociales el tema de o vaya adicto, po, weón. Yo donde Sí. ande, ahora con este tema de lo digital, es fácil llenarse de los lugares, ¿cachai? Entonces cuesta tanto contagiarse de que tenemos una ciudad hermosa, de que tenemos alrededor hermoso, una comuna hermosa, con muchas potencialidades, una provincia bacán, y Sí. que claro, preferí irte de vacaciones al sur en vez de recorrerla, pues, ¿cachai? Sí. Que es un poco lo mismo que como el tema de Chile y el extranjero, pues, ¿cachai? De hacernos, lo hablaba hace poco igual, de no nos damos cuenta el país que tenemos, no nos damos cuenta en la rutina, en la cotidianidad, en dónde estamos parados, pues. Sí. Y estas conversaciones son re importantes y la labor que haces tú también, po, y muchos otros más, po, que de repente están en, no sé, desde las artes también, que tienen que ver con eso, cocina, emprendimiento y tanta otra cosa más, po. Pero esas ganas de elevar el Limarí me parece admirable y siempre te lo he dicho y bacán, po, Muchas gracias, weón. bacán. Es que igual es heavy igual darte cuenta de que lo que tienes a tu alrededor como territorio, weón, es único, po, Y weón. todo cuenta una historia, Sí. como dices tú, de un hilito, Y- una malla de Y que es información. único, ¿cachai? Es único, weón. O sea, weón, anda a cualquier parte del Mediterráneo y los mariscos que te van a dar te van a decir, compadre, vengo de Tongoy, que me estáis dando, po, weón. ¿Cachai? Cierto. Entonces, weón, es realmente, weón, un lujo el lugar que tenemos. Y ponerlo en valor creo que es fundamental, weón, para el desarrollo sostenible, weón, del territorio en sí, ¿cachai? Llámese provincia, comuna, región, norte verde, Claro. ¿cachai? Y lo tiene todo para convertirse en un destino, weón, mundial, ¿cachai? A mí me carga siempre cuando estoy en estas reuniones de turismo de distintas áreas, privada y todo, y siempre el comentario de no, es que no después los extranjeros, ¿cachai? Claro. Es como, como no, si no estamos. esa es bicicleta como- eterna que estamos siempre en vías No, de algo. Como que siempre y yo lo- estamos y yo- o sea, adaptando a yo lo algo. yo lo entiendo, o sea, yo entiendo como la estrategia, ¿cachai? O sea, por supuesto tenemos a Serena, que son, a Serena Coquimbo son 500.000 personas, obviamente tenemos a Santiago, o sea, es entendible, tenemos que avanzar, ¿me entendés? Pero hay que estar mirando Claro. más lejos, ¿cachai? Porque ahí donde están las lucas, Claro. ¿cachai? Y ahí es donde vamos a dar valor no solo aquí, sino que a nuestro país, Cierto. weón, dejar del predominio, weón, de San Pedro, de Torres del Paine, weón, de Colchagua, weón, o sea, la gente que toma vino, el extranjero que toma vino se va a Colchagua, que weón, turísticamente, no turísticamente es espectacular, pero los vinos son más fomes que la cresta, weón, con todo el cariño, weón, ¿cachai? Entonces es como supuesto que hay cosas, weón, y hay vinos de Colchagua que me encantan, pero para ponerlo como en ejemplo, en perspectiva, Colchagua es como lo que más se produce en Chile, es como lo masivo, Ya. ¿entendés? Entonces, por supuesto que hay cosas que son... Pero lo están particular ricas. tiene más valor que esto. Sí, exacto, a eso es lo que voy, ¿cachai? Entonces, y lo bacán que los vinos de acá hablan del territorio. O sea, tú te tomas un vino del norte verde y decís, esta weá es un chardonnay del norte. Tiene la particularidad, tiene la tipicidad del lugar, ¿cachai? Y eso es impagable, weón, ¿cachai? Es un poco lo que se logra con los quesos de cabra también, de todo el norte. Difícil que podáis diferenciar de Huasco, de Limarí, porque aparte cambia mucho la forma de hacerlo, pero tú diferenciáis el queso nortino, Claro. ¿cachai? Y ahí así y podía hacer una gran diferencia del queso costero y el queso de cordillera, Queso ¿cachai? Que cordillera. es súper distinto. Entonces, las tipicidades de los productos están súper marcadas, y eso no todos los territorios lo tienen. De hecho, son súper particulares y los grandes. Y si tú ves, por ejemplo, las grandes regiones del vino, que hoy en día son como la creme de la creme en el mundo,
tienen eso, pues, weón, tipicidad, ¿cachai? O sea, Oye, se nota. llevamos 40 minutos, 39, casi 40 minutos de conversación. Yo creo que es la primera entrevista que se va a subir íntegra a YouTube porque está bacán, se tocaron temas filetes. Y la verdad que dejamos de lado el tema del yo-yo, de hablar de aquí, sino que hablamos del Limarí y de lo que significa eso, que es un poco la tónica que cada vez que nos hemos sentado a conversar cosas así, va en esa dirección, ¿cachai? Sí. Como dejarnos a nosotros como individuos de lado y hablar de ver el tema común, tanto en lo social como en el territorio, así que bacán, po. Y bueno, Bacán. es difícil encontrar eso en estos tiempos, Sí, la verdad, sí. pero todavía Voy a hay poner de algunos mi parte románticos. para hacer el esfuerzo de estar más cerca, weón, porque hacen falta esas conversaciones y de repente estamos muy en introspección con cada uno con sus proyectos y sus posturas que hace falta en estas conversaciones, pues, así que bacán. Dejémoslo hasta acá nomás porque mucho, Vale, quizás compadre. vamos a dejar una segunda y una tercera vez y la vamos a Compadre, registrar pues, igual. cuando así que, quieren la próxima con una copita de vino perfecto. para celebrar el primer lugar. Listo nomás. Ya. Qué bueno, compadre. Muchas gracias. Me acordé cuando hicimos el bien comido y bien bebido. Sí, me venía acordando de eso. Fue uno de los primeros capítulos y la pasamos Yo creo bien. que fue el igual. primero, weón. Sí, No, sí, si fue el primero. ¿Fue el primero? Sí, fue como, fue el primero, fue el y la primero. pasamos en la ¿Quieres otro raja. cafecito, weón? O un juguito, Ya, po. o una chela, weón. No, café. ¿El súper. mismo?